Bienvenido a Palabras de Vida Eterna, donde estudiaremos juntos la palabra de Dios. De manera expositiva haremos un recorrido en la Biblia, libro por libro, versículo por versículo, profundizando en la verdad de la palabra, aprendiendo conceptos de enseñanzas fundamentales de la sana doctrina y aplicaciones prácticas para el diario vivir. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Les comparto nuestro número de teléfono, más 506 8877 7711, y nuestro correo electrónico, vidaeterna173@gmail.com. Estamos para servirle. Muy bien, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar acá nuevamente con ustedes en un programa más. Este es su programa, Palabras de Vida Eterna. Y bueno, agradecidos con el Señor de verdad por poder exponer la palabra de Dios con claridad, y especialmente hoy tratando un tema muy importante, como nos lo va a enseñar ahorita la palabra de Dios a través de Juan, su evangelio, en el capítulo 3. Así que de verdad estamos muy contentos por poder ir avanzando en la palabra de Dios. Siempre recordarle cosas muy importantes. Número 1, usted puede contactarse con nosotros si así lo desea para hacernos comentarios o preguntas acerca del estudio. Así que será importante para nosotros también recibir sus preguntas y comentarios. Tenemos lo que es el WhatsApp habilitado, donde usted nos puede escribir al más 506, esto es el código de país si usted se encuentra en otro lugar del mundo, y el número telefónico que es 88777711. También recordarle que este programa se graba y bueno, usted lo puede ver los programas anteriores en nuestro canal de YouTube y encontrarnos ahí como en YouTube como Sígueme CR. Ingresa ahí a YouTube, nos busca ahí en el canal de YouTube, dele like, suscríbase, dele un clic a la campanita, pero también puede encontrarnos en el canal de YouTube de Palabras de Vida Eterna, mi canal personal donde también subo los programas, y recordarle también que usted puede compartir este programa con otros para que otros también sean edificados a través de la palabra de Dios. Y bueno, sin más que decir, Osquitar, también que usted pueda saludar a aquellos que están hoy con nosotros. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad, y de verdad que bueno que Dios nos permite abrir su palabra y también nos da el privilegio y la responsabilidad de compartirlo. Sí, saludar ahí sí a algunos hermanos que han estado ahí comunicándose y hablando con nosotros. Algunos hermanos en la radio que nos escuchan de lugares muy lejanos, ¿verdad? Gracias a Dios por ustedes. Hermanos también aquí de la Emanuel, donde yo asisto. Y quiero saludar ahí a Federico y a Jackie, a doña Hilda, a varias hermanas que han sido muy buenas con nosotros ahí, reportando que están viendo el programa y que han aprendido. De verdad, lo más importante es que puedan compartir eso a otras personas, y de verdad que nos anima mucho. Gracias a Dios por eso. Y también ahí un saludo a mi hija ya en Polonia y a su esposo, a Alberto, que Dios lo bendiga mucho. Y un saludo a los jóvenes del Grupo VIP de la iglesia, y ya no más porque... Sí. Muchas saludos. Sí, creo que es para nosotros un aliciente el escuchar de personas que nos dicen que están viendo el programa, que están aprendiendo, y de alguna manera también recibir algunas consultas acerca del programa. Y también hemos podido tener la oportunidad de compartir este programa con otros. También saludar a mi amigo y querido hermano en Cristo, Diego Calvo, que también
hoy estuvimos grabando y también comparte el programa ahí en su Facebook y ha sido una enorme bendición de verdad que este programa pues muchas personas lo estén viendo y el propósito de siempre ha sido muy claro, que usted pueda aprender de la palabra de Dios y que usted pueda ver que también es capaz de comprender las escrituras y simplemente con un corazón dispuesto. Así que, bueno, Osquitar, ya entramos a capítulo 3. Sí, señor. Estamos cumpliendo, como dijimos, ¿verdad? Siendo un Así poquito es. más breves y más concisos, pero siempre tratando de darle a cada pasaje, Oscar, el tiempo correspondiente, lo que el texto merece. Correcto, sí. Solo que con ese capítulo sí no prometemos hacer eso. Sí, sí, sí. Porque empezamos a revisarlo y que va, es increíble. Este es tal vez uno de los pasajes más importantes por su impacto en la vida de todos los creyentes a lo largo de la historia. Vamos a ver uno de las entrevistas más detalladas y más claras en la presentación del mensaje del Evangelio que el mismo Dios hizo a un ser humano. Es muy interesante porque ¿quién de nosotros no ha escuchado Juan 3:16 y a quién este mensaje no lo ha impactado? Tanto es así que a partir de ahí no se puede quedar sin decisión. O decides creer o no creer. Y qué importante, Oscar, esto que dice, porque también en esta entrevista, como usted lo dice, vemos un tema que resalta y para mí un tema vital en el concepto de vida cristiana, pero también el concepto de doctrina. Y es que aquí se habla de lo que conocemos como la regeneración o el nuevo nacimiento, donde creo que vamos a ser muy puntuales, haciendo bastante énfasis en esto para que usted pueda aprender acerca de esto. Usted puede hacer que conozca el tema o pueda estarse preguntando qué es la regeneración, qué es el nuevo nacimiento, porque en muchas personas creo que el concepto no es claro, pero también es importante. Incluso me gustaría adelantarme un poco y hablar, Oscar, de la importancia del orden, de cómo la palabra de Dios menciona el nuevo nacimiento, ¿verdad? En programas anteriores, en el capítulo 1, usted encontrará acerca de este tema de una mención breve, aunque sabe que en el primer capítulo nos extendimos muchísimo en muchas cosas, pero hablamos de un orden y salta una pregunta en el campo teológico que es, ¿qué es primero, la regeneración o la fe, o primero la fe y después la regeneración? Así que veremos esto. De antemano poder decir que las dos cosas suceden en el mismo tiempo, pero el orden siempre va a dar prioridad primero a la fe y luego al nuevo nacimiento, y que estos no se distancian en sí mismos. No es que hay un nuevo nacimiento y con el pasar del tiempo luego tenemos una respuesta con fe, o viceversa, que hay una respuesta con fe y al pasar del tiempo hay un nuevo nacimiento. Así que hay mucho que ver por acá. Y bueno, esperamos que sea de bendición para usted. Así que vamos a dar lectura al pasaje. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 1 al 15, que es la porción de la escritura que esperamos llegar. Y Oscar, bueno, hizo un punto importante en Juan 3:16. Creo que es un pasaje clave que dará para mí podríamos decir que es la clave del capítulo 3, ¿verdad? Es el verso clave, ¿verdad? Y es un texto que va a dar muchísima bendición a todos los oyentes, pero leamos del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 15. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasaje, Oscar? ¿Qué pasaje? Y falta el 16. Sí, sí. Increíble. Tal vez para entrar ya en materia, solo igual contexto, básicamente, ¿quién es Nicodemo? O sea, igual Eddie va a añadir información, pero quisiéramos en este proceso de estudio bíblico ir muy detallados a todo lo que el pasaje en sí encierra, para que todos podamos entender de alguna manera todo lo que implica esta entrevista. Solo imagínense que estamos ante las cámaras del mundo, por 2000 años esta entrevista ha sido pasada continuamente y por eso es tan importante cada detalle. Nicodemo, el nombre Nicodemo era un nombre griego, que aquí ya hay una diferencia porque ese hombre en particular tenía un trasfondo cultural diferente, en el sentido que era un hombre más preparado. Se menciona de él que Nicodemo, bueno, el nombre Nicodemo significa, algunos llaman conquistador de pueblos. El nombre Nike o Nico significa victoria, ¿verdad? Y el otro demos significa pueblo, como la victoria del pueblo. Ese hombre en particular era un hombre muy, muy educado y un hombre muy religioso. De hecho, se menciona como uno de los principales. Y aquí hay un gran, digamos, como un gran ejemplo primero. Aquí es el mejor hombre enfrentado a Dios. O sea, vamos a tener la primera entrevista, porque vamos a tener 7 a lo largo del Evangelio, en que vamos a presentarle a Dios el mejor hombre. Vaya, aquí está, yo vengo aquí para decirle, Dios, vamos a hablar. Y él llega aquella noche, que algunos dicen, Eddie, y seguramente tienes algún comentario, algunos dicen que llega por temor, pero algunos también dicen que llega por privacidad. Él era el maestro de Israel, y algo importante, Jesús le llama maestro de Israel, le llama que él era un principal, era el Sanedrín de la asamblea. Entonces, no era cualquier persona, ni tampoco tenía por qué esconderse, pero sin embargo, en este punto, dice la Biblia que él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ese sabemos implica que él venía de parte de alguien. Entonces, parece que igual la visita a Juan el Bautista de aquellos fariseos también la hacen ahora a Jesús. Van a preguntarle, Señor, mire, venimos, queremos saber de ti, ¿qué está pasando contigo, tu enseñanza? Y es presentado entonces delante de Jesús el mejor hombre, en el sentido religioso. Y dice la Biblia que este hombre fue llamado por Jesús, por el mismo Jesús, maestro de Israel. O sea, era como decir, este es el representante del mundo religioso. Y este hombre Jesús lo sorprende con la declaración, es necesario que nazcas de nuevo. Y aquí un contexto, y termino con eso, y nada más, es que el judío, y hermanos, recordemos, en el contexto judío, el judío creía que con solo haber nacido judío, ya pertenecía al reino de Dios. Y entonces Jesús le dice, es necesario que nazca de nuevo. Entonces Nicodemo dice, ¿qué pasa aquí? Pero yo soy judío, los que tienen que nacer de nuevo son otros. No, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero yo nací en el reino, no. Y luego lo vamos a detallar. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Esa es una de las entrevistas con mayor detalle en la Biblia. Y qué bonito tal vez ver todas estas cosas, porque muchas veces, por ejemplo, Sgitar, cuando entramos al Nuevo Testamento, decimos, y si somos observadores, porque creo que muchos no hacen la pregunta, pero cuando tenemos clases de estudios bíblicos, ¿verdad? Me gusta preguntarle a los estudiantes de dónde salen los fariseos. Y todos se quedan así. Nunca me he hecho esas preguntas, ¿verdad? Buen detalle, y es una buena pregunta. ¿De dónde salieron los fariseos? ¿De dónde salen los herodianos, los saduceos? Y es que no se menciona en el Antiguo Testamento. Pero en este caso, hablar un poco de Nicodemo, ¿verdad? Como dice usted, algunos comentaristas dicen que representaban a lo mejor de la nación, ya que era un hombre de testimonio, pero también un hombre reconocido por el grupo principalmente el Sanedrín, ¿verdad? Era maestro, definitivamente, versículo 10, Jesús lo declara, ¿verdad? Aquí cuando dice usted muy, muy correctamente, eres tú maestro de Israel. Ahora, este título no es cualquier título, ¿verdad? Para ser maestro tenía ciertos requisitos y no era cualquier maestro, ¿verdad? Eso es importante. Fariseo, esto es evidente, y miembro del Sanedrín, que podríamos decir que él
es este miembro del Sanedrín, o el Sanedrín es el concilio gobernante de los judíos, ¿verdad? Este grupo constaba de 70 miembros y eran responsables de tomar las decisiones religiosas, Oscar, pero también, y bajo la supervisión de los romanos, ¿verdad? También debían tomar decisiones civiles. Y esto es de gran impacto porque prácticamente podríamos decir que ejercían cierto gobierno sobre el pueblo judío. Otros dos miembros destacados, ¿verdad?, del Sanedrín que aparecen en el Nuevo Testamento, que podríamos decir, Oscar, que se incluyen dentro de las personas que fueron muy perceptibles con Jesús, que podríamos decir que creyeron en él, ¿verdad? Está Nicodemo, pero también tenemos a José de Arimatea y uno que fue muy sabio, que tal vez no tan creyente, pero sí muy prudente, podríamos decir que es Gamaliel, ¿verdad? Sí. Que es el maestro de Pablo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, vemos que el Sanedrín sometió a Jesús a juicio, es algo importante que hemos de saber, ¿verdad? Y vemos luego una declaración fuertísima por parte de ellos, ¿verdad? Que ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros, sí. ¿Verdad? Una declaración muy fuerte. Pero vemos que más tarde Nicodemo, ¿verdad?, reprende también a los fariseos por condenar a Jesús sin haberlo escuchado primero, y ante todo esto José de Arimatea ayuda a sepultar a Jesús. Así que tenemos este contexto cultural, histórico, de quién es Nicodemo, de qué grupo era parte y qué es lo que está aconteciendo aquí, ¿verdad? Entonces esta entrevista es importantísima. Y Eddie, ese concepto de fariseo, ¿has oído qué es? Mira, yo estaba estudiando y oí que la palabra fariseo quiere decir santo o apartado. O sea, es que uno, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno ve en la Biblia fariseos ya no los quiere, sí, fariseos. Pero hoy, con todo respeto, Eddie sería un fariseo. Sí, encaja en todas. O sea, estudia la Biblia, cree la Biblia, ellos la creían literalmente lo que decía, la estudiaban todos los días, la sabían de memoria, casi el Antiguo Testamento. Entonces, eran como y voy a decirlo con cuidado, eran los cristianos consagrados de su tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que ellos o sea, fueran tan criticados? O sea, creo que la palabra de fariseo llegó a tomar un contexto ya de más de crítica que en realidad de un concepto más bíblico, por la idea de que Jesús los confrontaba a muchos de ellos como hipócritas, sí, como sepulcros blanqueados. Eran apariencias, exactamente. Sí. Una apariencia de piedad. Y entonces, ¿cómo se llamaría a un cristiano o mejor dicho, ¿cómo se llamaría una persona que dice ser cristiano y no vive como tal? Oscar. Sí, sí, ¿verdad? Entonces se toma este título, pero bueno, el grupo de los fariseos, tenemos que entender que el pueblo de Israel pasa por un tiempo muy difícil, ¿verdad? Hay 400 años de silencio, ¿verdad? Conocemos en los macabeos, hay una guerra civil por volver a tomar posesión del pueblo, Roma está conquistando y demás, y se necesita restablecer, ¿verdad? La religión principalmente, ¿verdad? La línea de adoración, la línea espiritual, la administración del templo. Entonces aparecen este grupo de hombres como los fariseos, los saduceos y los herodianos, que nos gustaría de verdad extendernos un poquito en esto, ¿verdad? Pero es importante entender más o menos por qué se da la creación de este grupo de personas, pero también hay ciertas reglas, ¿verdad? Para poder ser un fariseo y demás, siempre respetando la línea, ¿verdad? La línea de los levitas y todo este contexto es importante, pero creo que sería bueno estudiar la historia de la iglesia para poder comprender un poco dónde salen este grupo de personas. Y Eddie, tal vez un comentario antes de que vayamos a corte, sí. Es que era un grupo laico, no era mucha gente, y cuando llega ese momento que Jesús se enfrenta con él, digamos, de veras es lo mejor que, digamos, es encontrar a una persona piadosa que llega con un corazón de verdad sincero, donde el Salvador para preguntarle, es como cuando vas a hacer una pregunta, pero no quieres preguntar, entonces empiezas, Eddie, qué bonito enseña usted, y qué bonito tiene aquí. Y Jesús de una vez le dice, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, imagínate. Sí. Qué importante ya también para cerrar, Osquitar, como decía usted, podemos catalogar a todos los fariseos como personas malas. En realidad no lo es así, ¿verdad? Creo que el concepto por razones de nombramiento a cristianos que han vivido una falsa
cristiandad, ¿verdad? Decirlo de alguna manera, o un falso cristianismo, ha tomado este giro, pero en realidad podríamos decir, como decía usted bien, ¿verdad? E incluso recuerdo Jeff Fan decir esto, muchos de los fariseos representarían a muchos creyentes fieles el día de hoy, Correcto, ¿verdad? sí, sí. Y como siempre hay sus excepciones, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir a nuestra primer pausa musical y regresamos con el programa. Si tuviste aliento al amanecer y vida en tu interior, si Dios te sostiene con su poder, entonces ven y canta hoy. Se ha llenado el Padre tu corazón de gracia y amor. Ven y pon tus cargas ante el Señor, con nuevas fuerzas canta hoy. Día y noche lo que respira de cantar, que lo creado al Rey de Reyes alabe al cantar. Si el pecado Cristo llevó al morir y libertad te dio, si a la muerte el Hijo le puso fin y en gloria está, ven canta hoy. Oh, día y noche lo que respira de cantar, que lo creado al Rey de Reyes alabe al cantar. Todo lo que vivo está cantará. Cuando vuelva Cristo en el día final, en gloria y majestad, ante el Cordero todos caerán, los santos siempre cantarán, si siempre. Muy bien, regresamos ya con este segundo segmento del programa. Y bien, como veníamos hablando de la línea de los fariseos y demás, ¿verdad? Ahorita hablaba también detrás del aire con Osquitar, ¿verdad? Que es muchísima información, pero les aseguro que para también el próximo programa vamos a tomar un pequeño tiempo, una porción para hablar de datos importantes de dónde salen los fariseos. Y también me gustaría que usted lo investigue para que usted también pueda edificarse a través de estos datos, Oscar, que yo creo que son muy importantes, porque yo creo que más de uno debe estar diciendo, sí, yo no sabía, ¿verdad? ¿De dónde salieron, verdad? Y creo que en el estudio bíblico esas preguntas son las que llevan al estudiante a indagar y investigar, y para mí son preguntas muy importantes. Y bueno, Osquitar, aquí entramos al texto, ¿verdad? Definitivamente hablamos un poco acerca de Nicodemo, ¿verdad? Un poco el contexto de la vida de él, ¿verdad? Qué grupo pertenecía y demás. Y una de las cosas que usted mencionaba, ¿verdad? Que vino a Jesús de noche, dice el versículo 2, ¿verdad? Tenemos, como dijo usted, algunas suposiciones, ¿verdad? De por qué había venido de noche, tal vez por temor, tal vez por no ser visto, tal vez por privacidad, pero lo cierto es que él llegó de noche, ¿verdad? Y tiene un encuentro cara a cara con Jesús, ¿verdad? Y es importante porque aquí Nicodemo dice Rabí, ¿verdad? También le reconoce como un maestro, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Dice sabemos, y es muy importante porque creo que también aquí deja un contexto, Osquitar, de que qué pasaba con este grupo de 70 hombres en el Sanedrín viendo a Jesús. Ya que vemos que tiene un ministerio público, él ya inicia su ministerio, ya está haciendo un milagro de manera pública, muchos lo empiezan a ver, ¿verdad?
y digamos de manera pública, no tal vez de forma exponencial, pero los siervos en las bodas lo vieron, los discípulos lo vieron, ¿verdad? Luego vemos la autoridad con la que él se presenta en el templo, y entonces ya muchos empiezan a cuestionarse. Ahora, recordemos dónde Jesús hace, vamos a usar esta palabra, este alboroto, ¿verdad? En el templo, y quiénes fueron los primeros en darse cuenta que esto sucedió, el grupo del Sanedrín. Claro, claro. Y también, voy a decirte algo. Ajá. Al parecer, decían algunos estudiosos que los fariseos estaban medio contentos de que esto había pasado, porque los que manejaban la parte económica, digamos, en esa área del templo, eran los saduceos. Los saduceos. Que era una mezcla rarísima, de gente que no creía en la resurrección, no creía en muchos de los fundamentos de la Biblia, y esa gente era la que estaba interesada en el dinero. Ellos fueron los que dijeron, mire, no podemos dejar que la gente crea en él, porque después vendrán los romanos y destruirán nuestro templo. Pero no se preocupaban por la adoración, se preocupaban por el ingreso. Sí. De hecho, hay una línea dentro de la historia, ¿verdad? De este grupo, ¿verdad? Donde hay una revuelta, porque hay una revolución para poder tomar nuevamente posesión de Israel, ¿verdad? Y hay una cierta sublevación o rebelión contra el pueblo romano, y de hecho sale este grupo saduceo que principalmente la labor de ellos era manejar la parte política y la parte de trato incluso con el pueblo romano. Estos datos sí los recuerdo ahí, ¿verdad? Y entonces por eso es que hay tanta manipulación. Ahora recordemos, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Sí, y ¿por qué vemos tanta libertad? No tan parecido como en el grupo de cautiverio como Nabucodonosor y todos ellos, porque el Imperio Romano creía que el apoyar la línea religiosa de los pueblos permitiría un mejor dominio para evitar sublevaciones. Entonces darle ciertas libertades permitiría un mejor control, y esto es por eso que vemos que ellos tienen estas libertades, porque uno diría, si están bajo el dominio romano, porque ellos pueden tomar estas decisiones, porque tienen influencia, porque el pueblo romano gobernaba de esta manera. Si les damos ciertas libertades, tendremos mejor control de este grupo. Correcto, solo imponían impuestos y una ley, adorar al emperador. Es interesante ese tema. Pero ¿cómo se llama? Como vos le indicas, hay todo un trasfondo que es bien valioso conocer. Una vez que ya entendemos eso, y por eso es que insistimos en el estudio bíblico en los detalles, porque cuando vamos a enfrentar, digamos, a eso, decimos, tenemos a un fariseo, al mejor de los fariseos, al maestro de Israel. O sea, era estar sentado ahí con él, o sea, preguntarle la Biblia, y usted sabía que si Jesús era quien decía que era, entonces iba a tener la respuesta. Ve que interesante, lo que yo veo de él, aunque algunos sí han criticado que ven de noche y todo eso, yo veo una actitud en él correcta, y no sé qué te parece, yo veo que él le dice, rabí, le llaman rabí, que es como que el director de la universidad llega a un profesor y le diga, lo trate como igual. ¿no? O sea, entonces eso habla de su humildad, y recibe de parte de Jesús consejos. Y vamos a ver el primero, y él, ¿cómo se llama? Empieza a hacerle el cuestionamiento. Este cuestionamiento que hace es la práctica normal judía de hacer preguntas, y ¿verdad? De hecho, es la forma de la que ellos siempre tratan. Si empezamos a ver la palabra, siempre que hay una confrontación entre los fariseos o incluso los escribas con Jesús, siempre, y la forma judía es haciendo preguntas, una dinámica de preguntas. Una dinámica de preguntas y respuestas. Sí, y es totalmente válida y respetuosa. Porque a nosotros a veces nos parece que raro que se pregunten todo lo así, cuestionan. o todo lo cuestionan, ¿por qué niegan primero y luego afirman? No, es porque esa es la dinámica, que es la costumbre. De hecho, entre los mismos maestros siempre fue cómo vemos que es el mejor maestro, preguntas y respuestas, y también se hace de esta forma. Solo en lo que dijo Oscar tengo una pequeña objeción nada más. No le hagan caso a Osquitar, porque yo soy un simple mortal nada más. Él siempre dice como estar ahí sentado. No, yo solo, si todos aprendemos, no le hagan caso a Osquitar. Yo soy un simple mortal. Aquí la idea es que qué importante, ¿verdad? Es que nosotros veamos esto que Nicodemo dice, como dice bien Osquitar, ¿verdad? Se acerca con una actitud muy humilde, ¿verdad? Y también le reconoce, ¿verdad? Como alguien especial, como alguien diferente. Y por eso él dice, sabemos. Ahora, sabemos era, bueno, como decía yo, y retomando esta línea, ¿verdad? Entre ellos hablaban. ¿Quién es este?
realmente es o no es un maestro, es un profeta, lo habrá enviado Dios, no lo habrá enviado Dios, es el Mesías, no es el Mesías. Creo que había todo este tipo de cuestionamientos porque no podemos olvidar el trasfondo de que viene el ministerio de Juan el Bautista detrás de él, Sí, ¿verdad? Que lo señalaba y que Juan el Bautista era conocido y también respetado dentro del grupo de líderes religiosos. Y aquí dice, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y esto también indica, ¿verdad? La idea de que Nicodemo tenía, has venido para enseñarnos algunas cosas, Sí, amén. ¿verdad? Y no era cualquier cosa porque de donde procede la enseñanza dice, has venido de Dios. Por lo tanto, las enseñanzas procedían también de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Ahora, Ok, Oscar, es ahí importante, está, ¿verdad? importantísimo. Ujú. Porque Dios les dio las señales a los judíos Ajá, y Nicodemo las tenía claras, ajá. decía, estas Sí, señales. Entonces, él dice, ¿sabemos? ¿Cómo Ajá. sabemos de que has venido de Dios? Porque Ajá. tenemos la evidencia de las señales. De la Entonces, ya eso le da mucha autoridad digamos, a Nicodemo desde el punto de vista de la revisión que andaba haciendo, porque en realidad eso era lo que él estaba haciendo, o cuestionando, esa era la misión de ellos. Vean, ellos, hermanos, ellos iban y cuando oían a un falso Mesías por ahí, iban y le preguntaban y lo cuestionaban, Ajá. e incluso si tenían que eliminarlo, que era lo normal, Ajá. o sea, lo correcto, lo hacían. El falso profeta debía morir. Debía morir. Ahora, no lo veamos como una amenaza siempre, veámoslo como el cumplimiento de lo que decía la ley. Ajá. Sin Sí, embargo, sí, había que reconocerlo, que en ¿verdad? este caso, como usted dice, ok, podríamos entrar ahí en cierta fricción, porque la pregunta es, ¿estaban haciendo o no estaban haciendo lo correcto los fariseos? En la línea de la investigación, del indagar, de ser cuidadosos, ¿en qué tipo de enseñanzas se estaban entrando para el pueblo? Lo hacían. El problema era que personas con corazones desviados, con motivaciones incorrectas, enfrentaron al Mesías con una actitud más bien de rechazo Sí. y de un sentido de decir, si este hombre toma control de las cosas, perderemos liderazgo, perderemos posición, perderemos un montón de cosas. Entonces ya se desvía porque la historia de la parábola es muy cierta, ¿verdad? Del padre de familia que envía a su hijo y dijo, matemos al hijo y nos quedaremos con la herencia. Con la herencia, Pero sí. bueno, este es otro pasaje y quiero que de verdad podamos entrar en esto. Pero cuando hay esta afirmación, ¿verdad? Que es importantísimo acerca de las señales que dice Nicodemo, sabemos, ¿verdad? Dice, hacer estas señales que tú haces, nadie puede hacer esta señal. Entonces, ya Nicodemo está diciendo, ok, tu enseñanza concuerda porque tus señales las ratifican, las respaldan. Exactamente, y dice, y nadie puede hacer eso Ajá. si Dios no está con él, ¿verdad? Eso es claro. Y entonces esto lo que hace es solidificar el concepto que tenemos. Nicodemo aprobaba o consideraba como ciertas enseñanzas del Señor Jesús, sí, por las señales, ¿verdad? Y creo que hemos hablado de las señales en programas anteriores. Y vea la respuesta de Jesús. Entonces Jesús respondió, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, aquí me sale a mí una pregunta. Si están hablando de esto, ¿por qué de repente con esta afirmación? Ok, ¿verdad? yo soy profesor en la U, Sí. les comento. Yo soy soy director de tesis. Cuando uno va leyendo y ve que alguien hace así, como que nada que ver, Sí. eso se llama perder el hilo conductor. Sí, Aquí Jesús sí. lo pierde. Ajá. O sea, ¿por qué dice eso? Porque hace precisamente lo que dice Eddie. Él quiere cambiar la dirección de lo que está, de la duda de Nicodemo, que viene con otra cosa, ¿verdad? Nebuloso, para enfocarse en lo que realmente Nicodemo necesita. Sí, Eso es lo más importante. Sí, yo veo aquí una línea como Jesús diciéndole, tienes razón, vengo de Dios, Dios está conmigo, y para eso necesitas nacer de nuevo para poder comprender qué es lo que está pasando. Porque creo que la pregunta es clara, ¿verdad? Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces la respuesta de Jesús es, ok, me percibes como maestro, crees que yo vengo de Dios, ¿verdad? Que Dios, que he venido de Dios y que Dios está conmigo. Ok, si quieres entender los asuntos espirituales, es necesario que nazcas de nuevo. Y aquí surge la pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Verdad? Porque hay dos afirmaciones importantes que Jesús hace. Dice, de cierto, te digo, dice, el que no naciere de nuevo, dice, en primer lugar, no puede ver el reino de Dios. Y la pregunta más importante es, ¿a qué se refería Jesús cuando dice el que no naciere de nuevo? Vamos a ir a nuestra última pausa musical y regresamos. Muy bien, regresamos con este último segmento ya del programa
de hoy y estamos aquí en versículo 3 donde dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y creo que es sumamente importante, Oscar, que podamos explicar qué es nacer de nuevo y por qué la necesidad de nacer de nuevo. Sí, nosotros tendríamos que ir al principio. Creo que una frase clave que siempre me gustó es siempre es necesario volver al principio. Esto dijo Jesús y esta clave, esta regla para mí la aprendí de Jesús cuando dijo en el principio no era así, ¿verdad? Más el principio no era así. Entonces yo creo que al principio siempre nos da claves de cosas importantes que debemos entender. ¿Cuál es la posición del hombre el día de hoy? Cuando Dios crea al hombre, dice aquí en Génesis capítulo 1 y versículo 26, dice aquí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando el hombre es creado, recordemos que en la dispensación de la inocencia, y yo le digo a usted estas palabras para que usted vaya y estudie estas cosas porque son muy importantes para la comprensión de las escrituras, Dios crea al hombre, es decir, cuando empezó a regir el tiempo en la vida de la tierra, de la creación, de las aves, de los animales, del mar, de la tierra, etcétera, todo lo que está aquí, Dios pone al hombre en la tierra, crea al hombre de la tierra misma, ¿verdad? Pero lo crea, como dice, a imagen y semejanza de él. Esto quiere decir que cuando el hombre es creado, está en una condición pura, en una condición santa, sin mancha y pecado. Todos conocemos la historia, ¿qué es lo que sucede? Dios da una advertencia y también una ley a Adán, una regla que no debería quebrar, y él la desobedece, ¿verdad? Que es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué sucede cuando el hombre come del árbol? La Biblia dice claramente que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, Génesis 2:17, no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué está sucediendo aquí? El hombre toma del fruto, come del fruto y ¿qué sucede? Muere, pierde la vida, hay un cese de la vida. No es esto lo que sucede, muere espiritualmente, porque la palabra morir no es el cese o el exterminio de la vida en sí mismo, sino separación. Y hay una separación, aquel hombre santo y sin mancha cae en pecado, está contaminado y por lo tanto un Dios santo no tiene ningún tipo de relación ni comunión con el pecado y se da aquí lo que es la separación espiritual. El hombre entra en un estado de pecado, la tierra está bajo maldición, hay un juicio por parte de Dios y en Génesis capítulo 5 vemos que las cosas cambian. Dice Génesis capítulo 5 versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? El Adán que había sido creado sin tacha, sin mancha, cae en pecado, ahora es un hombre corrupto con una naturaleza humana caída, desea el pecado, anhela el pecado, busca el pecado y esta es su naturaleza en sí mismo. Los hijos de Adán y toda su generación en adelante nacen con esta condición que es ser pecadores. Por lo tanto, los hombres van a pecar porque su naturaleza es ser pecadores y no viceversa. Entonces, aquí la palabra de Dios nos explica, ¿verdad?, que cuál es la condición del hombre que está muerto espiritualmente. Vaya a Efesios capítulo 2 y versículo 1. Dice aquí, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros, y aquí marca la conducta, el comportamiento o el estado del hombre, para ser más específico. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición del hombre es muerto en delitos y pecados. El hombre, Oscar, no tiene una clara comprensión de los asuntos espirituales y por sí mismo le es imposible tener una conexión con Dios porque espiritualmente está muerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre para entender? Necesita nacer de arriba o nacer espiritualmente porque su condición espiritual está en un estado de muerte, ¿ok? ¿Cómo lo explicamos esto muy claramente? En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14 dice, pero el hombre natural, que es este hombre, ¿verdad?, que está muerto espiritualmente, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, cuando Jesús tiene una conversación con Nicodemo, dice, ¿quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres entender las cosas relacionadas al reino de Dios? Necesitas nacer de nuevo, porque un hombre que está muerto espiritualmente no puede entender las cosas que son del Espíritu. Correcto, Eddie. Y tal vez viene la pregunta del contexto, o sea,
¿entendía esto Nicodemo? O sea, ¿verdad? Para nosotros, hoy tenemos el Nuevo Testamento. Él tenía el Antiguo. Y vean, Ajá. lo que acaba de decir Eddie, pero dicho por Ezequiel. Ajá. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, dice de la necesidad de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y dice la Biblia así, dice, os daré corazón nuevo, hablando después del desorden que Israel estaba haciendo, y dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eddie, el nuevo nacimiento no es una reconstrucción o no es como un, ¿cómo decirte? Como cuando restauras algo. Sí, una simple reforma. No es una reforma, correcto. No es una reforma. El nuevo nacimiento es Dios poniendo su espíritu en nosotros. O sea, dijiste que el ser humano había muerto, su espíritu se había separado de Dios. Entonces ya ahora no hay comunión con Dios. Entonces Dios nos da su espíritu para eso. Cuando Nicodemo escucha esto, él es maestro de Israel, volvemos a lo mismo, el hombre sabía, de una vez, seguramente, digo, Ezequiel tal, o sea, inmediatamente él buscó la escritura en su mente y esto, no puedo afirmarlo así, pero como conocía la Biblia, sí, él sabía que Dios establecía un nuevo nacimiento, una nueva vida, la venida del Espíritu a vivir ahí. Y luego hay varios pasajes en las promesas del nuevo pacto que hablan de que Dios habría de dar un corazón nuevo, una vida nueva a aquellos que creyeran. Qué importante esto, Oscar, porque la idea es que podamos entender que el pueblo judío había tomado una idea de que ellos podían tener su propia justicia, de que ellos podían alcanzar su propia justicia, de que ellos tenían justicia, de que ellos eran elegidos en el concepto de ser hijos de Abraham, que ellos tenían un lugar privilegiado, que esto los hacía estar en una posición, y de cierta manera sí lo era, pero empezaron a comprenderlo de manera incorrecta, porque nosotros entendemos, ¿verdad?, que según Gálatas capítulo 3 y versículo 19, Pablo empieza a debatir esta idea de pensamiento del judío, ¿verdad? Entonces dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. El pueblo de Israel había olvidado que la idea era vivir con la esperanza del protoevangelio. Génesis 3:15, la simiente que derrotaría a la serpiente, que vencería el pecado, que vencería la maldad, ¿verdad? Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora dice aquí, versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, ¿verdad? Que vivificar es vida espiritual, ¿verdad? La justicia fuera verdaderamente por la ley, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía, ¿verdad?, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, aquí prácticamente Jesús lo que quería demostrarle a Nicodemo era, si realmente quieres comprender cuál es el plan y el propósito de Dios en su reino, para ver aquí, como dice aquí, y ver el reino de Dios, todo lo que conlleva lo que Dios, el plan y propósito de Dios, necesitan nacer de nuevo. Y aquí es donde Nicodemo entra en confusión, ¿verdad? Porque Nicodemo, versículo 4, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él no había entendido que lo que hablaba era de un nacimiento espiritual, como usted lo acaba de mencionar en Ezequiel. La condición del hombre, el corazón del hombre es malo y perverso, está endurecido por causa del pecado, su espíritu no puede tener comunión con Dios, necesita una restauración, y más que una restauración, diría yo, una resurrección espiritual, ¿verdad? Y esta la promesa de Ezequiel, se ve también de alguna forma en Jeremías, y la idea es, ok, cuando venga el Espíritu de Dios, dará corazón nuevo y espíritu nuevo, y el Espíritu de Dios en ellos, para poder de una manera, ahora sí, resucitados espiritualmente, poder comprender lo que Dios quería decir. Es la profecía de Ezequiel 37, aquella de los valles de huesos secos. Dice la Biblia que Ezequiel ve un valle de huesos secos. Los ve crecer la carne, pero están muertos. Luego ve un cementerio. Y luego ve cómo el Espíritu viene a darles vida. Y se levanta un ejército al final. Hay aquí, en la pregunta de Nicodemo,
tal vez, Eddie, volviendo a la sinceridad de él, y hablo por mí, ¿verdad? Sí. Viejo. Él dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? Sí. Vea, porque es que hubiera preguntado en general, mire, ¿y cómo Ujú. ocurre eso? No, él llega y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Porque él se identificó inmediatamente con eso. Nicodemo entendió el mensaje. Ajá. Necesito nacer de nuevo. Ajá. Entonces viene la pregunta. Ahora, no solamente ya entendiendo qué es, ¿verdad? Que es Ajá. algo espiritual, algo fuera de... No es una, ¿cómo dijiste? Es Una reforma. una reforma, no es reformar la carne, sino es algo completamente nuevo. Viene la pregunta, ¿cómo ocurre esto? Ajá. Y qué importante, Oscar, porque vemos que la idea que Jesús estaba tratando de explicarle a Nicodemo era la idea de la regeneración. Y por eso lo llamamos el nuevo nacimiento o se conoce como la regeneración. Si nosotros vamos ahí a Tito, que sería importante Sí, claro. poder ir a Tito, ¿verdad? Y vamos a ir aquí al capítulo 3 y versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es la necesidad del hombre, la regeneración, el nuevo nacimiento. Cuando yo voy a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura, es decir, una nueva creación. Una creación donde espiritualmente el hombre es resucitado espiritualmente, valga la redundancia, y ahora sí, nuevamente puede tener una comunión directa y una comunicación directa con Dios. Es capaz de entender los asuntos espirituales, pero también no solamente entenderlos, sino que también vivirlos, porque el Espíritu de Dios está en él. Esa es la clave, y tal vez ahí para reforzar eso, es que a veces los conceptos espirituales para uno dice, pero ¿cómo es eso? Es como esotérico. No. Es que en efecto el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, entonces nos hace participantes de la naturaleza divina. Cuando Dios dice, he aquí yo soy con vosotros, es que está aquí conmigo. Entonces, cuando Nicodemo pregunta, ¿y cómo puede hacerse eso? Jesús le dice, le hace una explicación, no sé si la vamos a ver hoy, pero antes tal vez de pasar a eso, es más bien viene la pregunta. Nicodemo llegó a un punto en que dijo, sí, yo necesito nacer de nuevo. Sí. ¿Cómo hago eso? Y tal vez aquí a la gente que nos escucha, no sé por el tiempo, sí sería valioso recordarles a las personas la necesidad de que nazcan de nuevo. Sí, y esto es importantísimo. Yo creo que es importante que también evaluemos el por qué. Recordemos que en la forma en la que están, ¿verdad? Esto es muy importante. Recordemos que el hombre ha caído, ¿ok? Entonces tiene una mente reprobada, Sí. una inclinación hacia el pecado, el corazón es malo y perverso. O sea, el hombre necesita realmente nacer de nuevo, una regeneración donde Dios va a tratar con la mente carnal y pone en nosotros la mente de Cristo, como dice las Escrituras, ¿verdad? Hay que renovar el entendimiento, ¿verdad? Nuestros ojos son abiertos, somos ciegos a los asuntos espirituales e incluso caminamos enceguecidos, movidos por el pecado. Y yo lo veo esto, Oscar, como la ley de la gravedad, ¿verdad? Si tomo un objeto por la ley de la gravedad, inmediatamente cae hacia el suelo, es alado hacia el suelo. El pecado también ala al hombre, el hombre es esclavo del pecado y esto lo conocemos como la depravación del hombre, ¿verdad? Quiero ser enfático en algunos asuntos doctrinales, Oscar, porque sí, reconocemos que el hombre está en un estado de depravación, pero esto no significa que el hombre sea imposibilitado de hacer cosas buenas, ¿ok? Pero nunca va a hacer cosas de manera perfecta que se relacionen con los asuntos espirituales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de nacer de nuevo, ok, Nicodemo había entendido esto como una forma de que, ok, un hombre necesita entrar otra vez, tal vez en la pancita de mamá para volver a nacer. ¿Y cómo se puede si soy siendo viejo, verdad? No he entendido esto, pero Oscar, me sorprende porque Jesús también, versículo 5, dice aquí, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere, y aquí está, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Dos cosas, Oscar, necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Ahora, la regeneración es el nuevo nacimiento, es nacer de arriba. Y para poder nacer de nuevo hay un elemento clave que está en Efesios capítulo 1 y versículo 13. Recordemos lo que dijo Oscar, es el Espíritu de Dios morando en nosotros. No es algo, como dijo Oscar, esotérico, tampoco es algo místico, donde tú recibes el Espíritu, puedes caer al suelo, tienes visiones o balbuceas y echas espuma. No es de esta forma.
Dios es un Dios de orden, es un obrar invisible con efectos visibles. Y aquí lo vemos, ¿quiénes son los que nacen de nuevo? Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él, hablando de Cristo, también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. La pregunta es, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Las buenas noticias acerca del Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Que creyendo en Él, en este evangelio, dice aquí, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y al Espíritu Santo venir y morar en una persona, produce este cambio de naturaleza, lo resucita espiritualmente, hay un cambio de mente, hay una apertura de la vista acerca de las cosas, de una cosmovisión bíblica conforme a la voluntad de Dios, un corazón que se rompe toda esa piedra, ahora es un corazón sensible, un corazón de carne, pero también un espíritu nuevo que le permite comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que era lo que hacía la separación, el pecado. Y si Cristo pagó por todos nuestros pecados y delante de Dios hemos sido vistos por medio de Él como justos, no hay pecado y por lo tanto esto permite tener una comunión directa con Dios y por lo tanto podemos ser capaces de ver y entrar en el reino de Dios. Y es importante entender, Oscar, que estamos viendo aquí que según el orden de Efesios es escuchar la palabra verdad, creer en esta palabra verdad que es el evangelio y habiendo creído en él, fuimos sellados. Sí, según el orden que es primero, la fe o la regeneración y la fe. La fe es primero. Es creer, sí. Y me gustaría mencionar un comentario de Charles Spurgeon antes de cerrar este programa, Oscar, porque estaba quiero hablar de la regeneración y no quiero que se me vaya esto, pero Charles Spurgeon reconoció la insensatez de decir que el pecador tiene que ser regenerado antes de que pueda creer. Él dijo, si he de predicar la fe en Cristo a un hombre que ha sido regenerado, es decir, nació de nuevo, toda su naturaleza cambió, entonces el hombre, habiendo sido ya regenerado, ya salvo y es innecesario y ridículo, ¿verdad? Es salvo y es innecesario y ridículo predicarle a Cristo y pedirle que crea para ser salvo si ya es salvo, puesto que ya ha sido regenerado, sí, ¿verdad? He de predicar la fe solamente a los que ya la tienen. Es absurdo, dice, en verdad, ¿no sería esto como esperar que el hombre se sane para luego llevarle la medicina? Esto es predicar a Cristo a los justos y no a los pecadores. Entonces, si la regeneración precede a la fe, esto haría de la fe innecesaria, porque la fe lo que lleva es al nuevo nacimiento. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Siempre hay este orden, ¿verdad? Y me gustaría cuando nos vayamos al otro programa, Oscar, entrar directamente al concepto de la regeneración y poder presentar cómo pasajes bíblicos muy claramente nos enseñan que primero la fe y después la regeneración. Pero la pregunta más importante es, ¿ha nacido usted de nuevo o sigue muerto en delitos y pecados? Oscar, ¿qué le parece si cerramos usted predicando el evangelio? Sí, Eddie, de verdad que eso que dices es tan importante, de verdad que ojalá que todos lleguemos a la actitud de Nicodemo, ¿verdad? Que él llegó a preguntarse, ¿cómo? Dice la Biblia en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es el nuevo nacimiento. Esta noche o este día, depende de dónde estés y estás escuchando este mensaje, recuerda, primero somos pecadores, nuestra naturaleza nos separó de Dios por nuestro pecado, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo, haciéndole responsable de nuestro pecado, cumpliendo todas las demandas justas de la ley de Dios y pagándolas en la cruz. Jesús muere en la cruz por tus pecados y mis pecados. Y dice la Biblia que cuando la justicia de Dios es satisfecha, Cristo muere y luego resucita para que hoy te dé la oportunidad de creer. Dile a Cristo que sea tu Salvador, que te dé la salvación y la vida eterna. ¿Por medio de qué? Una oración, un acto de fe en que le dices, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero que tú seas a partir de hoy mi Señor y mi Salvador. Esa noche Nicodemo escuchó ese mensaje y eso transformó su vida, Eddie. No dice que ese día Nicodemo tomó una decisión como seguidor, fue difícil para él, tenía mucha presión, pero cuando llegó el momento de las verdades, como dice, los momentos de los cubos, dice en Costa Rica, él el día de la cruz, ahí, ese día él dijo, no, yo soy seguidor de Cristo, coopera para sepultarlo, pero ya su corazón había encontrado la salvación en Cristo. Entonces, que ojalá usted, como Nicodemo,
Y nada más acentuar algo que dijo de bien, no importa si usted es el mayor religioso del mundo, no le va a salvar. Le va a salvar si pones tu fe en Cristo. Y ojalá que lo hagas hoy. Bueno, qué importante, Oscar, cerrar con eso y que usted pueda tomar una decisión por Cristo hoy, confiar en Él como su único y suficiente Salvador. Si tiene dudas al respecto, necesita una guía más puntual y más personal, por favor escríbanos a los medios que le dimos al principio del programa. Gracias por estar con nosotros y nos vemos, si así Dios lo permite, en el próximo programa de Palabras de Vida Eterna. Dios les bendiga. Gracias por su compañía en Palabras de Vida Eterna. Le esperamos en el próximo programa con más de la palabra de Dios, fortaleciendo su fe y crecimiento en el conocimiento de Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo con sus abundantes riquezas en Cristo. Nos vemos próximamente. Continúe en sintonía de Sígueme Radio.